Hay un faro donde nadie se atreve a dormir solo, y una isla que solo aparece ante quienes nunca vuelven a ser vistos. ¿Por qué la costa irlandesa guarda tantas historias de islas que desaparecen, barcos fantasma y voces que gritan justo antes de que el mar se lleve a alguien? Este es nuestro mundo. Nuestras historias. Donde desenterramos los mitos que nos formaron. Desde antiguos dioses y reinas pirata hasta aldeas sumergidas y luces que aún arden donde ya no vive nadie. Esta es una travesía hacia el corazón embrujado. De las costas de Irlanda, escucha con atención. Estoy por contarte historias que la costa aún recuerda, aunque nosotros las hayamos olvidado. Manannán Mac Lir, el espíritu del mar y la bruma, dicen que el mar no tiene dueño. Pero mucho antes de que existieran brújulas, campanas en torres de piedra o monjes escribiendo sobre santos en libros de pergamino, la gente de la costa sabía otra cosa. Conocían un hombre que solo viajaba con el viento salado y se susurraba. En las pozas de marea, Manannán Mac Lir, el hijo del mar. No era rey, ni dios, ni fantasma, sino algo más antiguo, algo en medio, no llegaba con truenos ni fuego. Venía en la neblina que sube por los acantilados, en el destello plateado de la marea al amanecer, en la calma extraña que aparece justo antes de que el mar se agite. Si te paras en los acantilados del oeste, el viento chillando entre el brezo y los huesos del pasto, podrías notar su presencia en la curva de las olas, en el brillo que se mueve demasiado rápido por la superficie. También podrías oírlo, un zumbido grave, como miles de voces atrapadas bajo la marea, o el tañido de una campana oxidada en alta mar, donde no debería haber ningún barco. Los pescadores antiguos reconocían las señales. Recogían sus redes, aunque estuvieran casi vacías, y remaban de vuelta mientras el mar se los permitiera. Porque cuando Manannán cruzaba el canal en su barco, Scoaptuine, el barredor de olas, no hacía falta remo ni vela. Se deslizaba. Como un pensamiento, como un recuerdo, sobre la espuma, dejando una estela de niebla como capa. Se decía que su manto podía invocar ilusiones tan densas que olvidarías hasta tu propio nombre. Islas enteras podían desaparecer. Una tripulación, navegando bajo el sol, podía encontrarse en un segundo flotando bajo un cielo sin estrellas, sin tierra, sin sonido salvo el goteo del agua salada. Se creía que él cuidaba el umbral entre nuestro mundo y Tirna Eneog, la tierra de la promesa. Un lugar donde las manzanas brillaban como fuego, donde no existía el dolor y el tiempo fluía como un sueño. Pero no todos los que lo vieron regresaron. Algunos se desvanecieron sin dejar lucha. Una curracha apareció vacía en la playa de Donegal, sus cuerdas enrolladas, secas, y una única rama plateada colocada donde debería estar el remero. Sin sangre. Sin huellas. Solo la rama, cuyas hojas tintineaban suavemente con el viento. Hay relatos silenciosos de quienes lo vieron. Una remendadora de redes en Connemara, viuda desde hace años, dijo haber visto una figura saliendo de la niebla al anochecer, alto, con una capa, el cabello enredado por la sal, los ojos oscuros como el abismo. No dijo nada. Solo le entregó un pez del tamaño de un niño, con escamas que brillaban como piedra pulida. Luego desapareció en el mar. Su despensa se mantuvo llena durante un año. Pero por las noches, lloraba, sin saber por qué. Un niño en Ratlin siguió el canto de las focas hasta una cala que no figuraba en ningún mapa. Allí vio una figura descalza sobre el agua, hablando al viento en una lengua que sabía a metal y algas. El niño nunca volvió a hablar, aunque vivió mucho y pintó barcos sin velas y torres de coral que ardían a la luz de la luna. Aún hay quienes lo sienten. Hombres que no encajan en las ciudades, que huelen a sal y duermen siempre con la espalda a la puerta. Caminan los puertos de noche, murmurando viejas rimas que nadie les enseñó. Mujeres que cuelgan algas en sus puertas o encienden una vela cuando el viento cambia y las gaviotas se callan, porque Manannán no olvida. No envejece. Y no perdona fácilmente, aunque su mirada está llena de pena, no de ira, en el silencio tras la tormenta, cuando el mar queda extrañamente quieto y la marea parece contener el aliento. Es entonces cuando él pasa. Y no todos los barcos que entran en la niebla regresan. Algunos, se dice, siguen navegando aún, hacia lugares donde ninguna brújula apunta, con tripulaciones que ya no duermen, solo recuerdan, dicen que el mar no tiene amo. Pero quienes oyen a las gaviotas gritar lejos de la costa, o encuentran ramas plateadas en piedra seca, saben otra cosa. Manannán nunca se fue. Solo espera, en la niebla. A lo largo de la costa occidental de Irlanda,
donde los acantilados se hunden como dientes gastados en el Atlántico y el viento puede cambiar el pensamiento de un hombre en un solo suspiro, existen relatos más antiguos que las propias piedras. Historias sobre mujeres que emergían del mar. No arrastradas por tormentas o naufragios, sino que surgían por voluntad propia, como si respondieran a un llamado oculto bajo las olas, se las conocía como Merrows, gente del mar, una clase de sirenas, pero no del tipo que se pinta en letreros de tabernas o en las proas de los barcos. Estas criaturas llevaban la profundidad del océano en la mirada y se movían con la quietud del agua sobre la roca. Su cabello era verde como las algas, largo y enmarañado, y llevaban un gorro rojo, el Kowleen Druid, un objeto mágico que les permitía moverse entre su mundo y el nuestro. Sin él, quedaban atrapadas en tierra firme, así comienzan casi todos los relatos, con un hombre que esconde ese gorro. En una historia que aún se susurra en las calas de Kerry, un pescador encontró a una mujer sola en la orilla. Estaba sentada en una roca mojada por la marea, llorando entre las manos. Su vestido estaba empapado, aferrado a su cuerpo como si el mar aún no la hubiera soltado. Él la llevó a casa, le ofreció ropa seca y pan, y cuando ella durmió, escondió el gorro rojo en las vigas del techo. Ella se quedó. Le dio hijos. Aprendió sus canciones, su lengua, sus costumbres. Pero sus ojos nunca dejaron de él. Todo el mar. Pasaron los años. Fue amable, dulce, pero algo en su interior no hallaba descanso. Al atardecer caminaba descalza por la orilla, escuchando, como si esperara una voz llevada por las olas. Entonces, una noche, tras una tormenta que arrasó con los barcos del puerto y golpeó cada ventana del pueblo, subió al desván. Encontró el gorro. Nadie la vio partir. Pero por la mañana, la puerta estaba abierta y sus huellas conducían solo hacia el mar. Algunos afirmaron haber oído cantar esa noche, un canto bajo y dulce desde el fondo de las olas. El pescador nunca volvió a ser el mismo. Aún lanzaba sus redes, aún fumaba su pipa, pero hablaba poco y envejeció deprisa, como madera flotante que se vuelve gris bajo el sol. No todas las Merrows eran tan dulces. Los ancianos de los bares, aquellos que han vivido lo suficiente para olvidar el miedo, cuentan historias sobre Merrows hombres, enormes, escamosos, con manos como redes y ojos como abismos. Cuando el mar se tragaba un barco sin aviso, decían que no siempre era por tormenta. A veces era venganza, una deuda saldada, una hija robada que regresaba al mar en los lugares más callados, lejos del turismo y los caminos asfaltados. Hay cabañas con jardines de cardo marino y amuletos de madera flotante colgando de las ventanas. Las mujeres que viven allí llevan chales que huelen ligeramente a sal y no se mezclan con los demás. La gente habla, claro, dicen que son raras. Pero las focas se agrupan en la bahía cuando ellas caminan por la playa, y las personas en esas casas nunca parecen envejecer tan rápido como deberían. Algunos dicen que las Merrows han desaparecido, que se desvanecieron como la niebla tragada por el mundo moderno. Pero en noches cuando la bruma golpea contra los cristales y la marea jala más fuerte de lo normal, aún hay quienes encienden una vela y dejan un poco de sal junto a la puerta, por si acaso, algo regresa del mar, buscando lo que una vez fue suyo. Hay partes de la costa irlandesa donde la tierra se proyecta como un mentón desafiante, y el mar no responde con ternura, sino con respeto. En esos bordes salvajes, donde el viento silba entre torres de piedra y la lluvia cae de lado, todavía se pronuncia su nombre, Grainen Maille. Grace O'Malley. La reina pirata de Connacht nació en una época de grandes cambios, cuando el mundo se aceleraba, pero el mar seguía siendo el mismo. Inglaterra había empezado a fijar su mirada en las costas de Irlanda, trazando fronteras, quebrando clanes, reescribiendo leyes con acero y tinta. Pero Grace, hija de jefes, criada en el aire salado, no era una mujer que se doblegara. Desde joven, se decía que se cortó el cabello para poder subir a los barcos de su padre, negándose a quedarse en tierra cuando él zarpaba. Al principio, se rieron de ella, hasta que tomó el timón durante una tormenta y llevó el barco de regreso entre vientos que rasgaban velas y olas que hacían caer a hombres fuertes. Cuando creció, el mar le pertenecía. Su flota se movía como sombras por la bahía de Clew. Cobraba tributo a barcos extranjeros, rechazaba clanes rivales, abordaba naves inglesas con una espada en una mano y una voz capaz de calmar hasta el viento. Gobernaba con fiereza y astucia. Y quienes intentaron someterla pronto aprendieron que Grace no se inclinaba ante ningún hombre. Ni siquiera ante la reina de Inglaterra. Todavía se cuenta, en susurros junto al fuego, aquella vez en que navegó por el Támesis para exigir audiencia con Isabel. No se presentó como súbdita, sino como igual.
Se negó a hacer reverencia, a hablar en inglés, a dejarse registrar. Se mantuvo en su propia ropa, manchada por el mar, y negoció la liberación de su hijo prisionero solo con su determinación, dos reinas, frente a frente, en una sala cargada de perfumes y política. Una envuelta en terciopelo, la otra en viento, pero esa es solo una parte de su leyenda. En sus últimos años, Grace regresó con más frecuencia a su bastión en Clare Island, donde los acantilados caen en picado hacia el Atlántico Negro. Construyó su torre alta, con ranuras estrechas que miraban al mar como ojos desconfiados. Dicen que se volvió más callada, aunque nunca suave. Las pérdidas, de hijos, de aliados, de una forma de vida que se escapaba, la marcaron. Tras su muerte, el mar no la olvidó. Pescadores hablan de luces extrañas cerca de la isla en noches sin luna. Un barco solitario se desliza entre la niebla, sin velas, flotando sin sonido donde no debería haber ninguno. Otros dicen que han oído remos en la oscuridad, constantes y profundos, mucho después de que el puerto se haya vaciado y el viento se haya calmado. Incluso hay quienes afirman haber visto a una mujer en lo alto de la torre en ruinas durante las tormentas, su capa ondeando como una vela, su rostro vuelto hacia la costa de Inglaterra. Dicen que Grace nunca dejó el mar, que aún navega, más allá del tiempo y la marea. No como un fantasma, no del todo, sino como una presencia demasiado fuerte para desvanecerse. Una advertencia, y en ciertas noches, cuando las olas golpean con fuerza y las gaviotas gritan como espíritus antiguos, la gente en la costa se detiene un momento. Miran hacia el horizonte. Y se preguntan si esa figura en la niebla es solo un juego de luz, o si Grace ha regresado. Todo comienza en un tiempo anterior a que Irlanda tuviera coronas. Cuando los druidas hablaban con los árboles y los reyes gobernaban desde las colinas, no desde castillos. La tierra era más joven entonces, ríos indomables, bosques llenos de silencio y sabiduría. Y entre los muchos clanes que dominaban esta isla salvaje y sagrada, ninguno era tan querido ni tan orgulloso como la casa de Lir. El señor Lir era un noble de gran fama, su morada cerca de las aguas tranquilas de Lough de Rabarag. Tuvo 4 hijos, Fionnuala, Aod, y los gemelos Fiacra y Can, nacidos de una madre que ya descansaba en la tierra. Dicen que su muerte apagó el sol en los ojos de Lir, aunque él seguía siendo un padre tierno, cuyo corazón latía por la risa de sus hijos resonando entre la piedra. Para aliviar su dolor y dar a los niños una madrastra, Lir tomó otra esposa, Aoife. Pero lo que empezó como alianza y consuelo, se tornó en celos. Aoife, bella y orgullosa, miraba a los niños con ojos demasiado fríos. Donde antes sonreía, pronto solo hubo silencios. La envidia creció en ella como zarzas, apretando más cada vez que Lir abrazaba a su hija o acariciaba el cabello de un hijo. Se cuenta que un día, cabalgó con ellos al bosque. El sendero parecía cubierto de niebla, el aire denso como si algo aguardara. Al llegar al lago, les pidió que se bañaran, que jugaran. Ellos confiaron. Y allí, con una piedra druida y un hechizo amargo, pronunció las palabras que los deshicieron. No gritaron. No hubo truenos. Solo un destello, como calor sobre el agua. Y donde antes había 4 niños, ahora flotaban 4 cisnes blancos. Sus plumas brillaban. Sus ojos aún eran humanos, llenos de amor y confusión. La maldición era clara. 300 años en Lough de Rabarag, 300 en el mar de Moyle, y otros 300 en las aguas de Ines Glora. 9 siglos de exilio entre plumas y viento. Aoife los dejó entonces, quizás no del todo cruel, pues les concedió voz para poder cantar, y cantaron. Quienes vivían cerca del lago despertaban con melodías tan tristes que paralizaban la sangre. Canciones de recuerdos, de hogares perdidos, de manos que ya no podrían tocar. Los pescadores lloraban en sus botes. Las madres arrullaban a sus hijos con nanas aprendidas de aquellas voces aladas. Cuando Lir supo lo ocurrido, fue al borde del lago y gritó sus nombres hasta rompérsela voz. Fionnuala se acercó, rozó su mejilla con el pico y le contó la verdad. Él lloró como un niño y desde ese día los visitó tantas veces como pudo, hasta que el tiempo se lo llevó también. Pasaron los siglos. Reinos se alzaron y cayeron. Los Tuatha de Danann se retiraron a las colinas huecas, su poder menguado por la llegada de un nuevo dios, de una nueva cruz, de un nuevo tipo de pena. Pero los cisnes seguían allí, soportando tormentas y silencio, sus cantos cada vez más finos, desgastados por la espera. En la Costa de Mayo, al final del hechizo de 900 años, un monje cristiano escuchó sus voces y se acercó. Les ofreció refugio. Les colocó campanas de plata al cuello.
pero en cuanto tocaron tierra, el hechizo se rompió. Las plumas se convirtieron en carne. No en niños. Ni siquiera en adultos. En cuerpos viejos, gastados por los siglos, el monje los bautizó. Y murieron poco después, enterrados bajo la hierba mojada de Inés Glora. Las olas fueron su lamento. El viento, su requiem, incluso hoy, cuando cae la tarde sobre lagos solitarios y los juncos susurran sin brisa, algunos dicen que aún puede oírse una canción. Frágil, tejida de un dolor tan antiguo que ya no tiene nombre. No toda pena desaparece. Algunas flotan como plumas sobre el agua, demasiado ligeras para hundirse, demasiado pesadas para ser olvidadas. En el extremo sureste de Irlanda, donde el mar golpea con siglos de furia, se alza una torre ennegrecida por la sal y el tiempo. Su base es tan sólida como una fortaleza, su linterna sigue encendida, una llama que no se ha apagado del todo en más de 800 años. Este es el faro de Oak, el más antiguo en funcionamiento del mundo. Fue construido cuando Irlanda aún no era completamente Irlanda, cuando los normandos apenas empezaban a asentarse. William Marshall, un hombre de guerra y ambición, ordenó a monjes levantarlo. No solo como guía, sino como advertencia, una promesa de que esta costa traicionera sería domada, piedra sobre piedra, lo construyeron. Los albañiles tallaban oraciones en el mortero, y el viento se llevaba algo más que el rocío del mar. Pero las piedras recuerdan lo que los hombres olvidan. Los monjes que cuidaban el fuego eran silenciosos, envueltos en lana, con manos ennegrecidas por el hollín. Contaban historias, no siempre con palabras. Cuando las mareas cambiaban de forma extraña o las gaviotas volaban hacia el interior demasiado pronto, murmuraban bendiciones, lanzaban miradas nerviosas hacia las escaleras en espiral, decían que uno de ellos había caído, o sido empujado, desde lo alto. Nunca encontraron su cuerpo. Solo sus sandalias, sobre las rocas abajo. Después de eso, comenzaron cosas raras. La llama parpadeaba sin razón, aunque el aceite estuviera lleno. Se oían pasos en las escaleras, aunque nadie subiera. Corrientes frías bajaban desde arriba, incluso con las puertas cerradas. Un novicio huyó en plena noche, sin volver jamás, murmurando sobre una voz que hablaba desde la sala de la linterna, no en palabras, sino dentro de su mente, incitándolo a acercarse al borde. Con el tiempo, los monjes fueron reemplazados por guardianes, y estos por tecnología moderna. Pero las historias siguieron. Hay un relato, contado con cautela por trabajadores recientes, sobre una mujer durante una visita guiada. Se separó del grupo cerca de la cima. Minutos después, la encontraron al pie de la escalera, temblando pero viva. Dijo que había visto a un hombre anciano, vestido con una túnica de monje, su rostro oculto, su mano extendida como para guiarla. Ella lo siguió, y luego, solo recuerda la caída, y están las luces. No el gran haz que gira sobre el mar, sino pequeñas apariciones. Destellos en la sala de la linterna cuando no hay nadie, brillos que se ven desde tierra firme cuando el faro debería estar oscuro. Los lugareños afirman haber visto una figura caminando por el balcón, justo bajo la linterna, aunque la torre esté cerrada. Algunos lo achacan a la memoria, a la imaginación de quienes se sienten atraídos por los lugares solitarios. Otros hablan con más cuidado, dicen que el mar no devuelve todo lo que se lleva. Que quienes han vivido demasiado con el viento y la piedra aprenden a escuchar lo que no se dice. En Oak, el silencio tiene forma. Se curva como las escaleras. Respira como la marea. Observa en las noches de tormenta, cuando el cielo se parte y la espuma escala las rocas, la luz atraviesa la oscuridad como una herida vieja que vuelve a abrirse, y quienes viven cerca, sobre todo los más viejos, aún corren las cortinas. Con firmeza. No por miedo a naufragios, sino porque saben que incluso una luz puede ser una presencia que no descansa. La torre sigue en pie. El fuego aún arde, pero no todos los que vigilan están vivos. Hay lugares a lo largo de la costa irlandesa donde los acantilados se inclinan demasiado, como si observaran el fin del mundo. Y el mar debajo no ruge, gime, como si recordara cada alma que alguna vez se llevó. Allí, el viento no silba. Lamenta. Y en ese lamento, algunos aseguran que se escucha una voz que no es completamente humana. Una voz que llora por alguien que aún no ha sido perdido. Son los dominios de las Bansees. Vean Sid, mujeres del otro mundo. Lloronas de las viejas estirpes, heraldos de la muerte. La mayoría las asocia con familias nobles, con antiguos clanes cuyos nombres están grabados en la tierra. Pero en los pueblos costeros y las aldeas de pescadores, su presencia es más antigua,
Tejida en el vaivén de las mareas, el mar siempre ha cobrado lo suyo. Y la avancé, dicen algunos, no es la causa del dolor, sino la testigo. La voz que se alza justo antes de que la ola lo haga, no se aparece como espectro de cuentos con linternas. No es hueso, ni grito desgarrador. A veces se la ve como una mujer pálida, envuelta en una capa gris, su cabello largo y plateado como espuma marina, peinando las rocas donde las olas golpean más fuerte. O agazapada entre los juncos, su rostro oculto, lavando ropa manchada con sangre que aún no ha sido derramada. La ve Annie, su hermana en pena, inclinada sobre una muerte que todavía no ha ocurrido. Un pescador de Clare contó una vez que, en una noche extraña, el mar se volvió como vidrio, las gaviotas callaron. Y la niebla tragó el horizonte. Escuchó llanto, bajo y doloroso, desde las dunas, justo más allá de la línea de marea. Pensó que era un niño herido. Pero al acercarse, la vio sentada en la arena, meciéndose lentamente, con el rostro entre las manos. Le gritó. Ella no respondió. Solo volvió a llorar. Largo. Roto. Un sonido que helaba los huesos. Por la mañana, un bote no regresó. 3 hombres desaparecidos. Sin tormenta. Sin restos. Solo ausencia. Hay reglas, aunque nadie las escribe, si escuchas al avance pero no la ves, aún puede que esté llorando por otro. Pero si se detiene en tu umbral o gime bajo tu ventana, la muerte ya está cerca. No sirve correr, ella no mata. Solo sabe, en algunos lugares, las familias dejan ofrendas, un peine de madera de cerval, un cuenco de leche, una trenza de algas. Pequeños gestos de respeto. Dicen que ella fue mortal alguna vez, quizá incluso divina, antes de que la pena la hiciera eterna. Otros creen que es pariente de los Tuatha de Danann, transformada por el tiempo, condenada a servir al duelo para siempre, sea cual sea su origen, camina entre mundos. Ni viva ni muerta. Ni cruel ni piadosa, su presencia es advertencia. Pero también consuelo, ser llorado, después de todo, no es la peor suerte, y aún hay noches en que el viento se levanta sin aviso. Cuando los perros gimotean. Cuando el fuego se apaga sin causa. En esas noches, la gente no escucha las olas. Escucha entre ellas. Un tono sostenido, grave, que parece venir de más allá de las rocas. Una canción que sabe tu nombre antes que tú, si la oyes, no respondas. Enciende una vela. Y espera. Existen espíritus que advierten. Espíritus que lloran. Y otros que simplemente llegan. Sin piedad. Sin ruido. Hasta que ya es demasiado tarde, el Duyan es uno de ellos, sin cabeza. Envuelto en una capa oscura como tumba. Montando un caballo. Más negro que el agua de pantano, con el aliento humeante incluso en noches cálidas. Recorre los caminos rurales y las sendas costeras de Irlanda, sobre todo allí donde la muerte ya ha pasado antes, campos de hambruna, antiguos campos de batalla, cementerios hundidos donde la hierba crece entre lápidas rotas, lleva su propia cabeza bajo un brazo. El rostro sonríe en la muerte. Los ojos, abiertos, brillan con una luz antinatural. Dicen que no solo ve el camino, sino el alma, y la hora exacta de tu final. En su mano sujeta un látigo trenzado con una columna vertebral. Humana. Húmedo, oscuro como algas. Pero más que su imagen, lo que verdaderamente inquieta es la historia. Hace mucho, en las laderas ventosas cerca de Croag Maol, vivía un herrero llamado Eamon Oleanain. Era un hombre solitario, no cruel, pero extraño. Se decía que venía de la costa norte, donde su esposa había muerto ahogada, arrastrada por una ola. Nunca hablaba de ella. Solo guardaba su anillo, una delgada alianza de oro colgada sobre la chimenea. Eamon vivía junto a una capilla en ruinas, donde ningún cura había pisado en generaciones. Las paredes hundidas. La campana perdida. El cementerio, medio tragado por el mar. Pero él mantenía engrasadas las rejas de hierro, los senderos limpios, como si cuidara fantasmas. Una tarde de otoño, con la escarcha empezando a cubrir el pasto y los cuervos volando bajo, alguien llamó a su puerta. No fue un golpe ansioso de viajero, ni el toque tímido de un vecino. Era lento. Deliberado. Como si la mano no estuviera acostumbrada a llamar. Eamon abrió. No había nadie. Solo el olor a humo de turba, tierra vieja y algo más, algo metálico, como sangre bajo la lluvia.
Salió. Miró hacia el sendero, y lo vio, el caballo, inmóvil como estatua. Encima, una figura encapuchada. Sin cabeza sobre los hombros. Solo una cara pálida, tenebrosa, acunada bajo un brazo, con una sonrisa que lo sabía todo. El herrero no retrocedió. Entró de nuevo. Tomó el anillo de oro. Regresó a la puerta, levantó la mano, firme. Sé quién eres, dijo en voz baja. Pero esta noche no me llevarás. El Duyán no habló. No con la boca, pero los ojos de la cabeza se entrecerraron. Extendió su mano. Tomó el anillo. Y desapareció, sin viento. Sin trueno. Solo ausencia. Fría. Final, Eamon nunca fue visto. Otra vez, algunos dicen que compró tiempo. Una única noche. Otros creen que el Duyán lo tomó igual, pero sin dejar rastro. Por respeto. O por astucia, pero hay una versión más antigua. Más oscura, cuentan que la esposa de Eamon no murió por una ola. Que fue maldita. Y su alma vagaba, sin descanso. Que el herrero, en su dolor, forjó un talismán de hierro para alejar a los espíritus. Pero cuando llegó su hora, no fue la muerte quien vino por él. Fue ella, y el Duyán solo vino a observar, aún hoy, en noches frías, cuando la niebla cubre las colinas y ni un pájaro cruza el cielo, los viajeros que cruzan Croag Maol dicen oír cascos detrás. Solo uno. No un galope. Un paso constante, sí. Se dan vuelta, no ven caballo ni jinete. Pero sienten un peso en el aire. Y recuerdan el nombre, Duyán. El que nombra. El que cabalga. El que nunca olvida. Algunos marineros juran que el mar tiene estados de ánimo. Y no se equivocan, hay días en que está tan claro como el cristal roto. Otros, suave y confuso, como un sueño olvidado. Pero en ciertas ocasiones, muy extrañas, el horizonte parece temblar, y aparece una tierra donde no debería haber ninguna. Así comienzan los relatos de H.Y. Brasil, un lugar que no debería existir. Un nombre transmitido entre temor y anhelo. Una isla que, según dicen, aparece solo una vez cada 7 años, al oeste de la costa irlandesa. Más allá de la vista, pero no del alcance, si el mar lo permite. H.Y. Brasil, un nombre que suena a leyenda, a veces se describe como una tierra de torres doradas y sabiduría perfecta, intocada por el dolor o el tiempo. Otras veces, como un engaño, una isla que se desvanece al acercarse, atrapando a los barcos en círculos hasta que desaparecen, o se pierden para siempre. Siempre está envuelta en niebla. No niebla común, sino densa, viva, que solo se abre. Para aquellos que la isla elige, hay una historia que aún se cuenta en los bares de Galway y en los muelles de Dingle. Habla de un hombre llamado Michel Roy. Pelirrojo, voz áspera, un marinero que no temía a la marea, partió un verano, cuando el mar estaba extrañamente quieto. Las gaviotas calladas. Una niebla cálida se extendía, zumbando suavemente como una canción olvidada. Durante 2 días navegó sin ver sol ni estrella. Luego, justo cuando pensaba que quizá había muerto sin saberlo, la vio, una isla. Verde y dorada bajo la neblina. Colinas bajas como el lomo de un dios dormido. Torres a lo lejos. Árboles cargados de frutas que no podía nombrar. Y en la orilla, de pie, como estatuas, personas. Altas, encapuchadas, con rostros serenos, no saludaron. Solo observaban, no desembarcó. Algo en él, una parte muy antigua, le dijo que no lo hiciera. El agua alrededor era tan clara como vidrio, pero no nadaba ningún pez. Las velas no atrapaban viento. El aire no olía a sal, sino a algo dulce y viejo, como manzanas podridas al sol, o pergamino ardiendo en una chimenea. Entonces, una de las figuras levantó una mano, solo una, y la isla comenzó a desvanecerse. No se hundió. No se fue flotando. Se disolvió, como aliento en un espejo. Michel volvió a casa 3 días después, su barba, blanca como la nieve, aunque él juraba que solo había estado fuera una semana. Nunca volvió a navegar. Algunos dicen que H.Y. Brasil es un resto de Tirnaeneog, la tierra de la juventud. Otros creen que es un lugar de juicio, donde los que llegan son transformados para siempre. Bendecidos o rotos, los mapas antiguos también la muestran. Dibujada por manos serias en los siglos XIV y XV. Siempre en un lugar ligeramente distinto.
a veces redonda. Otras, con una cruz en el centro, como una brújula sin norte. La isla no ha sido vista en más de un siglo. Al menos, no por alguien que haya regresado, pero en noches cuando la niebla llega más rápido de lo normal, cuando el mar se aplana sin razón y las gaviotas desaparecen de golpe, los más viejos en la costa miran hacia el oeste, más allá del límite del mundo conocido, y si les preguntas por HY Brasil, no te responderán enseguida. Algunos dicen que no aparece para mostrarte un lugar, sino para recordarte algo perdido. Un recuerdo. Un pesar. Un hogar que nunca fue. Así que si alguna vez estás en el mar, y el aire se vuelve demasiado quieto, y aparece tierra donde tus mapas dicen que no hay ninguna, no llames. No gires el timón, porque si HY Brasil se ha mostrado ante ti, no es por accidente. Y no todos los que la ven, regresan. A lo largo de la costa irlandesa hay lugares donde el mar parece más pesado de lo normal. No más profundo, sino más denso. Como si cargara con la memoria de algo que se tragó hace mucho. La costa está llena de estos silencios, iglesias en ruinas medio enterradas en arena, muros de piedra que desaparecen entre las olas, caminos que ya no llevan a ningún lado. Y cuando la marea baja y el viento se detiene, algunos dicen que se pueden ver sombras bajo el agua. Contornos de aldeas. Formas oscuras de tejados, una torre inclinada como un borracho dormido, son los lugares ahogados. Y cada costa tiene alguno. Cerca de Galway, los viejos pescadores aún hablan de Kilstefan, un pueblo que alguna vez estuvo junto al mar. Su gente era famosa por sus finos tejidos, y por su orgullo. Un orgullo que, según decían, era demasiado grande para la suerte que habían recibido, año tras año, mientras otras zonas sufrían tormentas y hambre. Kilstefan prosperaba. Sus redes siempre llenas. Sus cosechas abundantes. Sus iglesias decoradas con campanas de oro traídas de Francia, pero con tanta prosperidad, se olvidaron de los antiguos pactos. De los dioses viejos. De los tratos hechos con el mar una noche de otoño, mientras los vecinos celebraban con faroles colgados entre los alisos, un forastero llegó. Envuelto en una capa, su piel pálida, los ojos opacos como vientre de pez. Caminó entre los festejos sin decir una palabra, hasta detenerse frente a la iglesia, tocó 3 veces, y se marchó. La risa se apagó. La música decayó, al amanecer. El mar había subido. No en forma de oleaje, sino en silencio. Una marea sin viento, sin aviso. Se deslizó por los campos, los caminos, la plaza. Nadie tuvo tiempo de huir cuando sonaron las campanas. Ya sonaban bajo el agua. Solo una familia sobrevivió, un pastor que vivía en las colinas. Su hija aseguró haber soñado con la inundación 3 noches seguidas, pero nadie la escuchó. En Kilstefan, los sueños no eran tomados en serio. Ahora, durante las mareas de primavera, cuando la luna está llena y el mar se calma, algunos caminantes dicen oír campanas bajo las olas. Un sonido oxidado, proveniente de muy abajo. Niños hablan de luces bajo el agua, como ventanas iluminadas en el fondo. Una vez, una red sacó un trozo de madera tallada. Decían que era un banco de iglesia. Aún olía a mirra y a sal. Hay otros relatos también, de Tecduin, la casa del amanecer, una isla mítica al oeste de las Islas Blasket, donde las almas van antes de cruzar al otro mundo, de la ciudad de Muirisk, supuestamente hundida en la desembocadura del río Moy. Su reina era demasiado altiva. Sus torres, demasiado altas, y de aldeas sin nombre, ahora sepultadas bajo dunas. Solo quedan piedras y umbrales que no conducen a ningún sitio. Dicen que estos lugares no cayeron solo por el mar, sino por el olvido. Por romper viejos pactos con la tierra y las aguas, pero el mar recuerda, el mar siempre recuerda, y de vez en cuando, ofrece una mirada fugaz, un tejado en la marea baja, el zapato de un niño atrapado entre corales, pasos apagados bajo la corriente. Solo lo suficiente para recordarnos que no todo lo perdido ha desaparecido, algunas cosas siguen ahí, justo bajo la superficie, esperando ser vistas otra vez. O tal vez, esperando arrastrar algo más con ellas. Hay quienes dicen que el mar no guarda memoria. Que solo avanza, ola tras ola, sin pasado, sin pena. Se equivocan, el mar lo recuerda todo. Y a veces, te lo muestra. Pregúntale a cualquier marinero viejo que haya trabajado cerca de Fastnet Rock. O la isla Tory. Pregúntale sobre los barcos que ha visto. Aquellos que se mueven demasiado rápido sin viento. O que se quedan quietos, sin tripulación. Velas rasgadas en calma total.
naves que desaparecen si parpadeas. Barcos que navegan hacia el horizonte, y nunca lo cruzan, el más temido de todos, el holandés errante. Aunque en aguas irlandesas, no siempre lo llaman así, algunos lo conocen como Alonfolm, el barco vacío, otros dicen que es una advertencia, si lo ves, la muerte no está por venir. Ya está detrás de ti. Cuentan que el holandés errante fue una vez un barco mercante poderoso, capitaneado por Hendrik van der Decken, un hombre de orgullo terco y desafío sin Dios. Una noche de tormenta, mientras rodeaba el cabo de Buena Esperanza, el viento se alzó y el mar se volvió negro. Su tripulación le rogó que diera la vuelta, que esperara el amanecer. Pero él escupió al viento y juró que navegaría aunque le llevara hasta el día del juicio, y así fue. Condenado por su propia promesa, Van der Decken y su barco siguen navegando. Nunca atracan. Nunca mueren, su tripulación son sombras. Cuerpos. Apenas formados, atados a los mástiles con manos como percebes. Las velas rotas, pero siempre llenas. Los faroles se balancean sin que nada los empuje. Una campana suena cada 7 noches, aunque nadie sabe quién la toca. Cómo llegó esta historia a Irlanda es, en sí misma, un relato de fantasmas. En 1810, cerca de Kinsale, la tripulación de un barco de suministros vio una nave extraña, deslizándose en silencio a su lado. No llevaba bandera. No hacía señales. Pero su madera estaba limpia, sin algas, sin podridos. Uno de los jóvenes juró haber visto rostros pálidos observándolos entre las cuerdas. Gritaron para saludarla. Nadie respondió. El viento se detuvo. Todo quedó en silencio, incluso las gaviotas. Al amanecer, uno de los tripulantes estaba muerto. Sin herida. Sin enfermedad. Con los ojos abiertos, la boca congelada, como si se hubiera ahogado en sus sueños. En 1883, el faro de Loophead informó haber visto una embarcación alta al anochecer. 3 mástiles, velas desplegadas, sin estela detrás. El farero que escribió el reporte murió 2 semanas después. Sus últimas palabras, garabateadas en el registro: ella me vio. Incluso hoy, los barcos de arrastre informan sobre luces extrañas en la niebla. Un resplandor verdoso, como faroles colgando de un mástil. Pero al acercarse, no hay nada. Solo el olor a cuerda mojada y humo. Algunos dicen que el capitán busca liberación. Que si miras a sus ojos o respondes a su llamado, quedarás marcado, destinado a ocupar su lugar. Otros creen que el barco aparece como reflejo. Como castigo. Para aquellos que tomaron demasiado del mar sin ofrecerle nada a cambio, hay pescadores que llevan una piedra negra en el bolsillo. Transmitida de abuelo a nieto. No para evitar la tormenta, sino para lo que viene después, y siempre está esta advertencia: si ves un barco en aguas tranquilas, sin bandera, sin sonido, con velas que se mueven sin viento, no lo mires demasiado. No respondas si te llama. Date la vuelta. Deja que los muertos sigan navegando, porque no todos los barcos buscan un puerto. Algunos están condenados a navegar por siempre. Arrastrando el tiempo, la tripulación, y el cielo con ellos, y desdichado aquel que cruce su camino. La costa de Irlanda parece invitar a los fantasmas. Sus acantilados, sus vientos, sus silencios repentinos, todo conspira para retener la memoria en su lugar. Tal vez sea la soledad de la tierra. O el peso de su historia. Una historia hecha. De pérdidas, de lenguas, de soberanía, de nombres que no se escribieron, sino que se pasaron de boca en boca. Aquí, las historias no se archivaban en libros. Se guardaban en el clima. Se susurraban en los portales. Se dejaban junto a la sal. Quienes vivían cerca del mar lo conocían íntimamente. Como sustento. Como amenaza. Como misterio. Daba comida. Pero también se llevaba hijos, nunca estaba en calma. Por eso, tenía sentido pensar que cosas podían surgir de él, o desaparecer en él, sin explicación. El folclore no era simple fantasía. Era una forma de entender lo que no se podía decir con claridad: el duelo, el exilio, la transformación. El paso del tiempo. Estas no son solo historias de fantasmas. Son ecos de cómo un lugar enseña a su gente a recordar, cuando el mundo siempre está cambiando. Cuando la tierra se derrumba hacia el agua. Cuando las islas desaparecen. Cuando un grito en el viento suena demasiado parecido a un nombre que alguna vez conociste, el mundo natural se vuelve sobrenatural. Al final, estas leyendas perduran no solo porque nos asustan, sino porque tocan algo más profundo, ese anhelo por lo perdido.
y esa extraña esperanza humana de que algo de eso aún pueda volver. Suscríbete para seguir las próximas historias, a medida que salgan a la superficie, una marea, una leyenda, cada vez el mundo guarda sus secretos. Las historias que contamos son la forma en que los hacemos visibles.